Si ven la pantalla o no. Sí, José, se ve. Ok. Bueno, entonces para el día de hoy, en el mes de SAF, vamos a hablar de SAF y compromiso hematológico. Para recordar que el síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune clínica caracterizada por complicaciones que se han descrito tanto trombóticas como obstétricas. Y si bien las complicaciones vasculares y trombóticas constituyen apropiadamente criterios diagnósticos y criterios clasificatorios para diagnosticar SAF, se han descrito otras manifestaciones no trombóticas, dentro de las cuales las hematológicas a menudo se ven subdiagnosticadas. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer una revisión de las condiciones hematológicas que pueden tener alguna relación con el síndrome antifosfolípido. Primero vamos a hablar y comenzaremos hablando sobre la trombocitopenia en general. Los pacientes con SAF se caracterizan porque tienen una alta prevalencia de trombocitopenia. Esta va a oscilar entre un 20 a un 40%. Y el riesgo de sangrado asociado a la trombocitopenia en contexto de SAF es típicamente menor que los pacientes que no tienen SAF, pero también tienen trombocitopenia. Se ha informado que en general una trombocitopenia por debajo de 30.000 en pacientes con SAF es raro que solamente sea por el síndrome antifosfolípido y exista otra condición como por ejemplo una microangiopatía trombótica o pacientes que cumplan expliquen esta condición. Dentro de la trombocitopenia está el subgrupo de pacientes con trombocitopenia inmune primaria. Trombocitopenia inmune es un trastorno inmunomediado que se va a caracterizar porque van a haber trombocitopenias aisladas con recuentos plaquetarios por debajo de 100.000, que puede o no estar asociado a una condición subyacente, por lo tanto se subclasifica en primario o secundario. Y en el caso del síndrome antifosfolípido, en este caso se va a considerar una trombocitopenia inmune secundaria y es comúnmente una complicación potencial que se va a ver, digamos, muy asociada al síndrome antifosfolípido. Existe una prevalencia variable de los anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con trombocitopenia inmune. Y antes de que se establecieran los criterios clasificatorios internacionales del SAF, se han encontrado en diferentes estudios muy viejos, de inclusive el 85, el 99, que los anticuerpos antifosfolípidos que más se han asociado teóricamente con la trombocitopenia inmune han sido los anticuerpos anticardiolipinas en un 30% de los pacientes que tienen trombocitopenia inmune. Vemos este otro estudio, que esto fue escrito en una cohorte italiana en el 94. Se informó una incidencia y una positividad de los anticuerpos antifosfolípidos de hasta el 46% en pacientes con trombocitopenia inmune, donde un tercio de los pacientes tuvieron el anticoagulante lúpico positivo, y en el de la derecha fue una cohorte francesa donde alrededor del 26% de los pacientes con trombocitopenia inmune tenían al menos un anticuerpo antifosfolípido positivo, y la mayoría de estos anticuerpos fueron anticuerpos antibetados glicoproteína. Por lo tanto, los pacientes con trombocitopenia inmune pueden tener cualquier tipo de anticuerpo antifosfolípido sin ninguna predilección, dependiendo, digamos, como de la cohorte que uno observe. Y aunque se han publicado diferentes descripciones epidemiológicas, las guías de práctica clínica no recomiendan realizar pruebas rutinarias en pacientes con trombocitopenia inmune en cuanto a la detección de anticuerpos antifosfolípidos, debido a la ausencia de una evidencia sólida que pueda considerar una asociación clínica en comparación, digamos, con los controles. Y además, la positividad de los anticuerpos antifosfolípidos en general no suele cambiar el tratamiento de la trombocitopenia inmune, a menos de que se acompañe de alguno de los criterios clasificatorios para el síndrome antifosfolípido. Cuando miramos la fisiopatología de la trombocitopenia en SAF, tanto las plaquetas, los neutrófilos, las células endoteliales y los monocitos, estos van a estar involucrados en la patogenia tanto de la trombocitopenia inmune como del síndrome antifosfolípido, y se ha evidenciado que las plaquetas eran o han sido, digamos, como el primer objetivo de los complejos antibetados glicoproteína 1 circulantes que promueven o que están en la circulación, en la circulación y favorecen la activación endotelial. Y como vemos en la tabla, se han descrito diferentes receptores y mediadores específicos que pueden desempeñar un papel en la activación plaquetaria y los anticuerpos antifosfolípidos, lo que potencialmente puede conducir a una trombocitopenia. Por ejemplo, son como los Toll-like receptor 3 y 4, la annexina 2, entre otros. Otro mecanismo
que puede estar asociado o que podría explicar la trombocitopenia en pacientes con SAP es la esplenomegalia. Y la esplenomegalia puede conducir fisiopatológicamente al secuestro de complejos inmunes, inclusive complejos derivados de plaquetas, y posterior a esto, trombocitopenia. En pacientes con SAF, llamativamente, la esplenomegalia puede encontrarse sin otra causa subyacente, por ejemplo, un proceso infeccioso, un trastorno hematológico, una hipertensión portal, inclusive neoplasia maligna. En casos muy raros, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos se ha relacionado inclusive con un síndrome de Evans que pudiera explicarme, digamos, la trombocitopenia y la esplenomegalia. Por lo tanto, en pacientes con trombocitopenia, que pensamos que está asociado al síndrome antifosfolípido, el primer paso siempre es confirmar que la trombocitopenia no sea secundaria a otra etiología alternativa. Y en la mayoría de los casos, la trombocitopenia suele ser leve y por lo tanto el riesgo de sangrado es mínimo por si, digamos, por si el paciente va a requerir el tratamiento, que es anticoagulación en pacientes con síndrome antifosfolípido. La anticoagulación se considera segura, digamos, en este tipo de pacientes que tienen un SAP, cuando tienen un conteo plaquetario por encima de 50.000, y en ausencia de otras etiologías, como se mencionó previamente, una trombocitopenia menor de 30.000 debería plantearle a uno un escenario que estamos frente a una microangiopatía, que tengamos otra etiología secundaria que me explique esta trombocitopenia y no sea únicamente derivada por el síndrome antifosfolípido. El tratamiento de la trombocitopenia en este tipo de pacientes, de los pacientes con trombocitopenia inmune asociada a SAP, sigue siendo el mismo tratamiento de la trombocitopenia inmune. Vemos, digamos que los esteroides van a ser, vemos que los esteroides van a ser el tratamiento de primera línea en pacientes tanto con trombocitopenia inmune como con SAP y trombocitopenia inmune secundaria, y estos derivados de estudios retrospectivos y series de casos. En cuanto al SAP sin trombocitopenia, qué papel o qué evidencia tienen los esteroides es mucho más escasa, y en este orden de ideas podría hacerse, digamos, podría utilizarse en pacientes, primero, que tengan un SAP obstétrico con abortos recurrentes, segundo, en pacientes que tengan un SAP con recurrencia trombótica o en pacientes con un SAP catastrófico. Otro de los manejos de primera línea, tanto en trombocitopenia inmune primaria como asociada al SAP, va a ser la inmunoglobulina. Y en caso de no respuesta, vamos a pasar a los manejos de segunda línea, dentro de los cuales está el anti-CD20, que es el rituximab, el cual se ha visto que tiene una respuesta más o menos equivalente entre el 50 al 70%, y si bien hay una información limitada del mismo en SAP sin trombocitopenia, se podría plantear en nuestros pacientes también previamente mencionados con el uso de esteroides, como pacientes con trombosis recurrente, pacientes con SAP catastrófico y en pacientes con microangiopatía asociada a SAP. A diferencia de la trombocitopenia inmune, los agonistas de la trombopoetina, en este caso, van a estar contraindicados en pacientes que tienen trombocitopenia inmune. Hola, ¿me colaboran, por favor, con el micrófono? Hola, ¿me pueden colaborar, por favor, con el micrófono? Muchas gracias. Y a diferencia digamos, a diferencia de los pacientes con trombocitopenia inmune sin SAF, los agonistas de la trombopoetina van a estar contraindicados en pacientes con SAP y trombocitopenia inmune debido al riesgo existente, primero, de perpetuar fenómenos trombóticos o su asociación con los mismos. Y por último, se ha evaluado la esplenectomía en pacientes con trombocitopenia inmune y que tienen SAP. Esta se utiliza como última medida, principalmente en casos refractarios a tratamientos de primera y segunda línea. Pero en SAP, en esplenectomía en pacientes con trombocitopenia en SAP, todavía la evidencia es mucho más pobre y se ha realizado únicamente en reportes de caso usados en pacientes con SAP y trombocitopenia refractaria o pacientes que tengan SAP y un síndrome de Evans refractario. Otra de las manifestaciones clínicas que se han descrito es la trombocitopenia inducida por heparina. Se ha descrito inclusive desde el año 94 que en pacientes que tienen un síndrome antifosfolípido en estudios in vitro, los anticuerpos antifosfolípidos no solamente se van a unir a las cardiolipinas, a los beta-glicoproteínas, sino que también pueden unirse al heparan sulfato
y pueden unirse a la heparina como tal. Y además se han identificado anticuerpos antifosfolípidos en el sitio del daño endotelial en pacientes con lupus eritematoso sistémico, donde estos pacientes venían anticoagulados con heparina y se formaron anticuerpos antifactor 4 plaquetario. Por lo tanto, se ha planteado que el mecanismo propuesto para la generación de anticuerpos antifactor 4 plaquetario heparina o el compuesto factor 4, antifactor 4 plaquetario heparina en pacientes con SAP ocurre porque se genera una lesión endotelial y conduce a una exposición de los glucosaminoglicanos, el más importante va a ser el heparansulfato, que puede formar complejos con el factor 4 plaquetario, transformándolo en y que va a generar de ahí una activación plaquetaria. Y el heparansulfato va a formar un complejo con el factor 4 plaquetario, provocando diferentes modificaciones alostéricas en la molécula, transformándola sí en un neoantígeno. Y esto va a conducir a la formación de los anticuerpos antifactor 4 plaquetario heparina, los complejos, mejor dicho. Y en cuanto al diagnóstico, si hay que tener, digamos, una premisa importante, y es que si el HIT es considerado un desafío clínico, el SAF asociado a HIT se vuelve todavía un reto mayor, y primero en estos pacientes en los cuales yo sospecho una trombocitopenia inmune primaria y en estos pacientes con HIT, pueden producir anticuerpos antifosfolípidos sin necesariamente tener SAF, y segundo, lo que se ha descrito es que esta asociación únicamente se ha visto en ciertos reportes de caso derivados en pacientes que se les inicia manejo anticoagulante, en pacientes que tienen un SAF con heparina y en este orden de días presentan una recurrencia trombótica. Entonces, en estos escenarios siempre se va a plantear y se debe determinar cuál es la sospecha diagnóstica y se deben utilizar las escalas de probabilidad. En este caso, la escala mejor estudiada en HIT en general, el score de las 4T, donde una probabilidad intermedia o alta se debería, una probabilidad intermedia alta, o sea, scores por encima de 4, se debería suspender la anticoagulación con heparinas y realizar anticuerpos antifosfolípidos, caso de que los tengamos, por ejemplo, en nuestro medio en los de positividad, obtener estudios funcionales como el test de liberación de serotonina, que en nuestro medio no contamos con el mismo para confirmar tampoco el diagnóstico de HIT. Y en el siguiente paso sería determinar si mi paciente tiene un SAP asociado y por lo tanto, ¿qué nos, o la asociación entre SAP y HIT, y qué nos dicen, digamos, las diferentes recomendaciones de expertos. Esta asociación se ha visto principalmente en esos pacientes, como se mencionó previamente, que tienen un síndrome antifosfolípido, se les empieza heparina no fraccionada y durante los primeros 14 días inicialmente, principalmente después de los primeros 5 días que estos pacientes empiezan a hacer recurrencia trombótica. Y en ese orden de ideas, aquí es cuando yo debería tener una alta sospecha o descartar que mi paciente no tenga un HIT asociado al SAP. En cuanto al manejo, no hay ninguna guía y se extrapolan los diferentes manejos realizados en los reportes de caso de los pacientes con HIT y se extrapolan a los pacientes que tienen HIT y SAP, los cuales, lo primero que se debe tener en cuenta es que se debe suspender la heparina y determinar el estado del paciente. ¿Cómo así que determinar el estado del paciente? Si el paciente está clínicamente inestable o hay compromiso de un órgano o de una extremidad, en estos pacientes se ha descrito el uso de algovatran, bivalirudina o en nuestro medio que contamos únicamente con el fondaparinux. Y en pacientes que están clínicamente estables, podemos utilizar el fondaparinux, o en pacientes que tengan una trombosis venosa profunda que no comprometa la extremidad o que tenga un evento tromboembólico menor y se confirme un HIT sin trombosis, uno en ese orden de ideas podría empezar a utilizar los DOACs como manejo alterno y de la enfermedad. Otra entidad que se ha descrito es el SAP y la microangiopatía trombótica, para recordar las diferencias que uno puede encontrar en los pacientes con microangiopatía trombótica frente a un SAP catastrófico, donde se documentan principalmente una trombocitopenia marcada por debajo de 30.000, unos esquistocitos en el extendido de sangre periférica, anemias hemolíticas microangiopáticas, y con los tiempos de coagulación en general no van a tener alguna alteración y podrían describir, digamos, dependiendo de la etiología de la microangiopatía
tener niveles por debajo del 10% de la AMS 13, o digamos se documenta o en algunos casos la toxina Shiga en materia fecal. Y a diferencia del SAF catastrófico, donde por ejemplo estos pacientes pueden tener una trombocitopenia variable, es raro la asociación con esquistocitos y la alteración y en este caso sí se va a generar una alteración de las pruebas de coagulación. Pero algo importante a resaltar es que estos hallazgos se pueden encontrar en pacientes con SAF únicamente que tengan una manifestación de microangiopatía sin tener un CHU o sin tener una púrpura trombocitopénica trombótica, o se puede encontrar en pacientes con SAF que tengan algunas microangiopatías previamente mencionadas, en este caso que mi paciente tenga SAF y CHU o SAF y púrpura trombocitopénica trombótica. Vamos a hablar un poco de las microangiopatías, vamos a empezar hablando de la púrpura trombocitopénica trombótica, y a diferencia y diferenciar, digamos, entre el SAF y la trombocitopenia, la púrpura trombocitopénica trombótica va a ser un desafío clínico siempre para el médico que enfrenta a estos pacientes, ya que mientras que la púrpura trombocitopénica trombótica ocurre en el contexto de una microangiopatía oclusiva, las complicaciones trombóticas del SAF puede tener inclusive una variabilidad de cualquier vaso o compromiso de cualquier vaso venoso y arterial de cualquier calibre. Y la presencia, digamos, de anticuerpos contra la AMS 13, parte importante para el desarrollo de la microtrombosis de la púrpura trombocitopénica trombótica. Se puede encontrar estos mismos anticuerpos en pacientes con SAF sin tener alguna manifestación de una microangiopatía trombótica. Y lo que pasa en estos pacientes es que después del desarrollo de anticuerpos contra la AMS 13, lo que se va a generar es que se generan unos multímeros del factor de von Willebrand ultra grandes que se van a liberar en la sangre y estos se van a unir espontáneamente a las plaquetas para formar agregados plaquetarios dentro de la microcirculación o dentro de los microvasos arteriales y capilares. Y en cuanto al diagnóstico, en este tipo de pacientes se debería medir tanto la actividad como los anticuerpos. Digamos, en el algoritmo se mide la actividad y los anticuerpos contra la AMS 13, donde una actividad por debajo del 10%, probablemente estamos frente a un paciente con una púrpura trombocitopénica trombótica, y es importante, digamos, medir los anticuerpos contra el AMS 13 para determinar si estamos frente a una púrpura trombocitopénica trombótica autoinmune, o si en caso de ser negativo, determinar si estamos frente a un fenómeno adquirido o congénito, o en pacientes con un mecanismo aún no detectado. Una vez que se sospecha y se diagnostica la púrpura trombocitopénica trombótica, en este caso con o sin SAF, el manejo sigue siendo el mismo y se describen terapias iniciales como son la plasmaféresis y el uso de esteroides, y dependiendo de la respuesta considerar si se le agrega rituximab al paciente. Y como vemos, estas terapias van a se usan también en el síndrome antifosfolípido, principalmente cuando tienen una trombocitopenia severa, en pacientes con SAF catastrófico o en microangiopatía únicamente asociada con SAF. Entonces, en ese orden de ideas es el mismo tratamiento que se utiliza en SAF asociado a la microangiopatía trombótica. Otra de las microangiopatías trombóticas es el síndrome hemolítico urémico. Este trastorno se presenta con mayor frecuencia en el contexto de los anticuerpos antifosfolípidos, a diferencia de la púrpura trombocitopénica trombótica. Es mucho más común los anticuerpos antifosfolípidos positivos en CHU, y se han encontrado que los anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con síndrome hemolítico urémico principalmente es más frecuente en pacientes adultos y es muy raro la asociación en pacientes o en niños menores de 14 años. Y lo que ocurre en este caso es que los anticuerpos, una activación del complemento que va a generar una liberación del péptido 5C, que esto va a inducir que haya una mayor actividad del factor tisular en las células endoteliales, favoreciendo así un estado procoagulante del endotelio. Y algo importante es que la activación del sistema de la coagulación va a producir una activación plaquetaria a través de varios mecanismos, ocasionando microtrombosis, entendiendo que la importancia del complemento, no solo en esta entidad, sino que vemos otras condiciones, ya sea que se altere la vía alterna o la vía clásica del complemento, el fin común va a ser el daño endotelial, la hemólisis intravascular y la microtrombosis.
Entonces es muy importante frente a la sospecha de la microangiopatía trombótica determinar sobre qué posible entidad estamos enfrentados, ya que como lo vemos, digamos, en este algoritmo, siempre se debe considerar cuando sospechamos la microangiopatía trombótica si estamos frente a una malignidad, si está asociado a trasplante de progenitores hematopoyéticos o medicamentos que se asocian a microangiopatía trombótica, como por ejemplo la quinina, ciertos antibióticos como ciprofloxacina, penicilina, metronidazol, entre otros. También en el escenario ideal se debería determinar el complemento. Y como lo vemos, digamos, dentro del pool de exámenes que uno debería determinar en este grupo de pacientes, por ejemplo, si yo tengo si se tuviera la posibilidad de, por ejemplo, medir el factor H, el I y el antifactor H para determinar si Chu atípico o TH o Chu atípico autoinmune, la actividad de la AMS13, si estoy frente a una púrpura trombocitopénica trombótica, si se puede medir la PCR en materia fecal para determinar si estoy frente a un Chu típico. Y también se debería solicitar, por ejemplo, ANAS, ENAS, anti-DNA e inclusive se debería medir anticuerpos antifosfolípidos que en este escenario hablaríamos de un Chu asociado a una enfermedad autoinmune. Y por último, también podríamos hablar o podríamos buscar una gamapatía monoclonal en pacientes mayores de 50 años. Hablando específicamente del tratamiento del CHU, si se va a hacer manejo de soporte siempre y cuando estemos frente a un CHU típico, pero en pacientes que tengan un comportamiento agresivo que no respondan a las medidas conservadoras, deberíamos buscar y hacer una ampliación para un posible CHU atípico, donde medir la actividad del complemento y valores por debajo del 20%, el CH50 se debería considerar el inicio de bloqueadores del C5, o sea, el eculizumab, y determinar la respuesta del mismo a los 10 días. Y una respuesta hematológica es que tenga un conteo plaquetario por encima de 150.000 o que tenga un LDH menor de 2 veces del límite superior o una disminución del más del 20% de la creatinina o que si el paciente estaba en diálisis se logre, digamos, el desmonte o el winning de la misma. Pero si no hay mejoría, se debería realizar biopsia renal en búsqueda de otras etiologías, ya que vemos que el SAF, como se mencionó previamente, per se puede generar una microangiopatía trombótica y ocasionar diferentes hallazgos histopatológicos que se van a asociar con microangiopatía trombótica, encontrando principalmente compromiso de los capilares glomerulares, documentación de trombosis con mesangiolisis, y además se va a generar una afectación arterial con lesiones trombóticas. Y en este escenario el tratamiento puede ser, digamos, un poco diferente al mencionado, que es, por ejemplo, a estos pacientes se les debe garantizar siempre y cuando puedan tolerar los IECAS o los ARAS, ya que, digamos, una de las principales manifestaciones clínicas en esos pacientes va a ser la hipertensión arterial y la proteinuria. También se debe garantizar una adecuada anticoagulación y se debería dar a estos pacientes con microangiopatía trombótica, sea que estén asociados o no estén asociados con LES, medicamentos inmunosupresores como por ejemplo la plasmaféresis, inmunoglobulina, rituximab, entre otros. Otra asociación descrita, digamos, con el SAP es la anemia hemolítica autoinmune. Aún no se ha, digamos, como ha establecido una relación fuerte entre anemia hemolítica autoinmune y el SAP, o digamos, anemia hemolítica autoinmune y positividad de los anticuerpos antifosfolípidos. Y como vemos en este metaanálisis publicado en el 2022, donde los anticuerpos antifosfolípidos se asociaron con un riesgo de 2.8 veces mayor de anemia hemolítica, y los anticuerpos que se asociaron o tuvieron mayor asociación fue el anticoagulante lúpico, el IgM de la anticardiolipina y el IgM de los antibetados glicoproteínas. Además, la asociación entre anemia hemolítica y anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con LES parece que es ampliamente aceptada, pero el grado de asociación y su significancia estadística, principalmente en los pacientes con SAP sin LES, no se ha documentado de una forma clara. Existen ciertos reportes de caso donde se ha visto que la anemia hemolítica tiene una relación con cierto fenotipo peculiar en pacientes con SAP, y es la afectación de vasos pequeños y también o más de la microcirculación, y también se ha descrito su asociación con SAF catastrófico.
Acá vemos un estudio retrospectivo, el cual quiso revisar la aparición de anemia hemolítica autoinmune en pacientes con SAP y su relación con otras manifestaciones de la enfermedad. Se evaluaron 308 pacientes con SAP en 7 centros, en este caso eran centros médicos de Israel, de Serbia, y me disculpan lo de Serbia con V, perdón, Serbia y República Eslovaca, y se documentó que una anemia hemolítica autoinmune en 32 pacientes. El OR para anemia hemolítica autoinmune aumentó en presencia de dos factores. Primero, que tuvieran anticardiolipina, sea IgM o IgG, o que tuvieran lívidos reticulares. Y se observó una asociación altamente significativa entre anemia hemolítica autoinmune y, digamos, vegetaciones o engrosamientos valvulares. También se asoció cuando hubo más trombosis arterial, ya mencionamos previamente las lívidos reticulares, pero también ciertas manifestaciones como fueron la epilepsia y coria tuvieron, digamos, una mayor relación con respecto a anemia hemolítica autoinmune, por lo que la asociación de estas dos entidades, si bien tiene poco peso estadístico por la calidad de los estudios, esta asociación es importante tenerla en mente secundaria, que parte del manejo farmacológico principalmente va a estar dado por la anticoagulación en pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune y SAF. Otra entidad que es muy rara, pero que se ha descrito, es el síndrome de hipoproteinemia por anticoagulante lúpico, que se va a caracterizar por una deficiencia adquirida del factor 2 en contexto de anticoagulantes lúpicos circulantes. O de los anticuerpos antifosfolípidos, perdón, circulantes. Los anticuerpos no neutralizantes contra la protombina son clave en la patogénesis de esta entidad, como lo vemos en la figura, donde ya sea las antibetadas glicoproteínas, el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas, entre otros, van a ocasionar una rápida, van a bloquear la acción, perdón, de la protrombina y ocasionan una rápida depuración del complejo antígeno-anticuerpo por el sistema reticular endotelial, ocasionando fenómenos hemorrágicos importantes. Como vemos en esta serie de casos, esta entidad se presenta mucho más en adultos jóvenes y el sangrado es una característica muy frecuente. Hasta el 89% en esta serie de casos se documentó sangrados, mientras que la trombosis arterial o venosa era mucho menos común. Las entidades que más se asociaron fueron LES y procesos infecciosos de origen viral. En esta entidad es muy importante porque parece que los esteroides es el tratamiento de primera línea, pero hay que tener una consideración, es que el riesgo trombótico aumenta fuertemente durante el tratamiento con los esteroides debido, primero, a que la terapia per se con esteroides se asocia con más riesgo trombótico, y segundo, porque cuando hay una mejoría del nivel del factor 2, puede perpetuar o puede desencadenar una respuesta paradojal de un riesgo trombótico o de generar fenómenos trombóticos, por lo que se vuelve un reto en el punto de vista o en el punto para determinar el manejo de los pacientes, cuáles pasan a tener un mayor alto riesgo o mi paciente pasa a tener un alto riesgo de sangrado a un alto riesgo trombótico, y en qué punto el paciente, si tiene un evento trombótico, se podría beneficiar o no de anticoagulación, ya que como vimos previamente, estos pacientes, acá el 90% tuvieron manifestaciones hemorrágicas. También se han descrito otras terapias como la satioprina, el rituximab, la plasmaféresis, la inmunoglobulina, pero todo esto es sacado de reportes de caso digamos, con vaga evidencia, y por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? Individualizar a nuestra paciente en este escenario que es mucho más complejo y raro. Otra de las asociaciones que se ha intentado determinar con el SAF son los síndromes mieloproliferativos. Hablaremos primero de la policitemia vera y la trombocitosis esencial. Vamos a ver que en general la coexistencia del SAF en estos dos síndromes mieloproliferativos es más bien rara. Se ha visto que la mutación del JAK2 encontrada, digamos, por ejemplo, en la policitemia vera, se ha relacionado con trombosis a través de la netosis, y esto es un mecanismo que parece estar relacionado también con la trombosis que ocurre en pacientes con síndrome antifosfolípido, y en estos pacientes también puede haber cierta relación con la aparición de anticuerpos antifosfolípidos, pero su asociación con fenómenos trombóticos es muy baja. Y en caso de tener una coexistencia, pues en caso de tener, digamos, como una coexistencia. Y una consideración importante en caso de tener un paciente que tenga un síndrome mieloproliferativo asociado, digamos, a un SAF, es que estos pacientes tienen riesgo de sangrado, ya que, digamos,
por ejemplo, principalmente hablando los síndromes mieloproliferativos, pueden requerir un agente plaquetario, como por ejemplo la heparina, dependiendo de la indicación, y el paciente que tiene un síndrome antifosfolípido por el evento trombótico sumado a esto va a requerir anticoagulación, por lo tanto el riesgo de sangrado se va a aumentar considerablemente en estos pacientes. Además, los pacientes con trombocitosis esencial pueden desarrollar un cuadro de un síndrome de von Willebrand adquirido con un riesgo mucho más elevado de sangrado, por lo que requiere un manejo en conjunto, sea de diferentes servicios, hematología, medicina interna vascular, para el control y para determinar, digamos, la asociación y el manejo que deben recibir estos pacientes. La concurrencia o la asociación entre mielofibrosis primaria y un síndrome y el SAF también es muy rara. Se ha descrito en reportes de caso y se ha planteado que el mecanismo autoinmune de la mielofibrosis un mecanismo autoinmune de la mielofibrosis que implica la hipocomplementemia en este caso sugiere una posible asociación con SAF, ya que digamos, la mielofibrosis parece que tiene mucha más, digamos, más predilección en consumo del complemento por algún mecanismo fisiopatológico, y este pareciera ser que está relacionado con el síndrome antifosfolípido. También se ha descrito la mielofibrosis autoinmune, la cual tiene una asociación mucho mayor con el síndrome antifosfolípido, que a diferencia de la mielofibrosis primaria, esta mielofibrosis autoinmune va a responder muy bien a la inmunosupresión dirigida al trastorno autoinmune subyacente, en este caso el síndrome antifosfolípido, sumado al manejo anticoagulante del SAF. Y dentro de los desenlaces conocidos se ha informado que pacientes con SAF que, digamos que parece que a lo largo del tiempo presentan una mielofibrosis autoinmune, tienen un desenlace fatal casi el 90% a largo plazo, más o menos entre 3 a 5 años. Otra asociación que se ha intentado describir es la leucemia mielomonocítica crónica con el SAF, y como ya se ha mencionado previamente, esta entidad es muy rara que se asocie con el síndrome antifosfolípido a largo plazo, y se ha planteado que el mecanismo que predispone o que se ha hipotetizado es la liberación de anticuerpos antifosfolípidos por las mismas propias células malignas, que esto va a favorecer, digamos, un fenómeno trombótico. Los pacientes con leucemia mielomonocítica crónica y anticuerpos antifosfolípidos positivos son propensos más a desarrollar episodios trombóticos, y en cuanto a los anticuerpos antifosfolípidos, el que más se ha descrito es el anticoagulante lúpico, donde el principal fenómeno descrito o se han descrito en los diferentes reportes de caso son las trombosis venosas, más que las arteriales, pero cuando vemos las diferentes manifestaciones trombóticas, encontramos que las trombosis más comunes fueron las trombosis en sitios inusuales, con alto riesgo de comprometer la vida o el órgano, por ejemplo, infartos esplénicos, la compromiso de la vena mesentérica superior, trombosis portal, inclusive trombosis de senos venosos. Y por lo tanto, es difícil establecer una asociación sólida y mucho menos causalidad en función de informes de series de casos, y en estos síndromes mieloproliferativos, por lo tanto, sí puede haber cierta asociación, pero hasta el momento no tiene un peso estadístico grande, y derivado de estos y por la falta de información, cuando miramos los criterios clasificatorios del 2023 publicados por la ACR, la única manifestación hematológica que se agregó fue la trombocitopenia, ya que es la que tiene mayor peso estadístico en función de la evidencia, teniendo en cuenta que estamos en un campo gris donde falta mucha tela por cortar y más evidencia para recolectar de las diferentes manifestaciones de SAF, dentro de esas SAF asociado al compromiso hematológico. Y para concluir, si bien la trombosis es el sello distintivo del síndrome antifosfolípido, se debe tener en cuenta que existen otras manifestaciones clínicas, y como lo vemos en los nuevos criterios clasificatorios del 2023, si bien se plantearon para hacer criterios para investigaciones clínicas futuras, se ha ampliado un abanico diagnóstico en cuanto al diagnóstico de SAF, teniendo en cuenta que el SAF puede afectar casi cualquier órgano o sistema. Tener en cuenta que dentro de las manifestaciones hematológicas, la trombocitopenia se ha evidenciado con una alta frecuencia en pacientes con SAF, y a menos de que mi paciente tenga una trombocitopenia por debajo de 30.000, por lo general no van a requerir ninguna intervención. Además, dentro del enfoque de las microangiopatías trombóticas se encuentra el SAF, y este puede ser
que el mismo SAG ocasione la microangiopatía o pueda coexistir con otras microangiopatías, como por ejemplo el SHU o la púrpura trombocitopénica trombótica, por lo que un adecuado abordaje clínico y el descarte de los diferentes diagnósticos diferenciales me pueden a mí garantizar un buen abordaje y un tratamiento oportuno. Y por último, las manifestaciones hematológicas van a ir mucho más allá que la trombosis y estas pueden estar asociadas a una morbimortalidad significativas y deberían identificarse de una manera rápida y oportuna para minimizar las repercusiones a largo plazo. Y esto era todo lo que traíamos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias